Belicoso. RT es un canal que tiene un presupuesto público del Estado ruso. Y es básicamente un canal como si fuera la televisión pública internacional de Rusia, ¿no? Es como France 24, como CCTV de China, como Deutsche Welle, digamos, hay distintos proyectos comunicacionales de los países, y en los últimos años cada vez más los países, la comunicación cada vez fue más un área más importante, y entonces los gobiernos empezaron como a acercar su mirada de la geopolítica también a través de los medios de comunicación, ¿no? Está claro. Y Empezó como un tienen, canal de televisión, pero lo cierto es que hoy es un monstruo de redes también. totalmente, y tienen esta visión de no solamente se transmite en el idioma del país, sino que eligen algunos idiomas. ¿Tienen otras versiones, además de la española, la versión en castellano? Muchas. El año pasado, si no me equivoco, el año pasado, el año anterior, abrió justamente RT France, en francés, que era uno de los proyectos. Tengo entendido que había un proyecto para RT en alemán, y los que existían ya desde de entrada era RT Internacional, que es una señal en inglés que se transmite desde Moscú para Europa, sobre todo, y para todo el mundo que hable inglés. Pero además existe RT América, con una programación específica en Estados Unidos en inglés, y RT UK, que tiene también un buró en Londres con una programación específica en el Reino Unido. Después está RT en árabe y RT en español, que somos los más viejos, digamos, los primos más viejos de RT, que somos nosotros. Y bueno, después está la web, ¿no? Claro, ahora, a vos te seleccionan y te vas a Rusia primero a trabajar. Sí, yo estaba trabajando en Telefe, yo empecé en la radio. Por ahí el recorrido es ese. Yo ni bien me recibí, el primer trabajo que tenía, por eso te digo, mi primer compañero fue Marcel Orza, en el informativo de Radio Mitre. Yo arranqué ahí como locutor redactor de informativo. Después salí, se abrió una posibilidad de salir como movilero, entonces empecé a salir a la calle, en Radio Mitre, a trabajar en el informativo y en algunos programas. De ahí pasé a Telefe, y estuve un año laburando en Telefe, que para mí era un laburo que aparte me encantaba, en Telefe Noticias, la edición de la noche, ¿viste? La Muy más mi palo. importante. Sí, sí, sí. Sí, y muy mi palo, muy noticias, informativo, tele, ¿viste? Show. Una experiencia. Y calle, energía. Sí, Sí. sí, sí, y yo venía de años de calle, pero lo que lo que tuvo Telefe para mí fue esa escuela de conocer a los camarógrafos, ¿no? A conocer la gente que hace tele en la calle, que es muy distinto a la radio, donde vos salís solo, armas tus informes, hacer las entrevistas que tengas que hacer y salís al aire. La tele tiene un laburo de equipo, sobre todo en Telefe, que tiene camarógrafo, ayudante de cámara, coordinas todo con los productores, tiene una estructura muy grande de noticiero donde vos aprendés a laburar en equipo. Y para mí eso fue una escuela absoluta, porque yo llegué a RT y ya sabía trabajar en un newsroom, sabía trabajar en un equipo de televisión. Después te ajustás como en cada trabajo, pero ya venía con eso. Así que para mí fue muy linda esa etapa de Telefe, y me costó mucho dejarla. Yo fui a un casting pensando que buscaban corresponsales para salir desde Buenos Aires. Tipo, lo que soy ahora, digamos, corresponsal en Buenos Aires para RT. Pero en ese momento era para ir a Moscú, y cuando me dijeron que era para ir a Moscú, dije, yo de hecho estaba haciendo una nota en Telefe, el camarógrafo me acercó al lugar donde estaban haciendo el casting, y cuando me dijeron eso, yo fue, bueno, muchas gracias, chao. Dijiste no. Tu primera reacción Sí, fue dije, no. no, cuando me dijeron que era ir a Moscú, fue no. O sea, Moscú, no. El canal no estaba al aire tampoco, imagínate que era también como, viste, estaba el canal en inglés, pero era un poco conocido entonces yo había entrado a Telefe, y para mí haber entrado a Telefe Noticias era la gloria, entonces tampoco sentía la necesidad de irme más. Pero ya después, cuando empezamos a charlar más, y ellos me empezaron a explicar más la propuesta, yo tenía 26 años, fue como, bueno, sí, es ahora o nunca. Y un poco lo planteé también a Rodolfo Barili, que era un poco mi jefe directo y al que era gerente de programación en ese momento en el canal.
les dije, y los dos de alguna manera me alentaron. Me dijeron, bueno, mira, es algo que acá no es otra cosa. Es una experiencia de viajar por el mundo, de hacer otro tipo de periodismo que acá no se hace. Acá en Argentina estamos muy desconectados del periodismo internacional. No, lo que yo Viaja veo poco. la mayor diferencia que yo noto en los canales de noticias, por lo menos lo que se ve acá TN, C5, es sostener el aire porque no sabemos qué puede pasar. Llega un ladrillo y vos lo tenés digamos, que saber manejar. Es decir, estás al aire y te pueden caer con cualquier cosa y tenés que remar. En ese sentido están entrenados, pero no, hay como poca producción. Es decir, no es que hay material que vos digas, uy, mirá, esto está reproducido, pensado, o hay poco de eso, no se Hay ve. poca, sí, hay poca producción y hay poca profundización del tema, en realidad. Eso es lo que pasa. O sea, el periodismo internacional, si vos de repente no viajaste nunca al país del que estás hablando, no conoces la situación de cerca, y es muy difícil seguirla, porque uno la sigue por los medios, en definitiva. Entonces, hoy las redes te permiten tener un acercamiento mucho más profundo al conflicto, mucho más inmediato también, de actualización permanente de la información y demás, pero si no lo vibraste de cerca, es difícil. Si no hiciste una cobertura internacional, es difícil, porque no dejas de cubrirlo desde un estudio en Buenos Aires. Y el viaje, la experiencia del viaje y del roce con otras culturas, con otros idiomas, con otros conflictos y con otras idiosincrasias, te permiten alejarte un poco de ese análisis que en definitiva siempre es argentino, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un análisis muy argentino de lo que pasa en todo el mundo. Llegás a Así que, Moscú, bueno, llegás a Moscú y supongo que te está esperando alguien con un cartelito que dice Ignacio Jubilla. ¿Cómo fue? sí, estaba esperando en ese momento un periodista de La Nación que estaba trabajando ahí como corrector de estilo, Rubén Guillemín, no sé si seguirá trabajando, y yo me fui con Matías, con otro chico que era productor y que también lo habían contratado, viajamos en el mismo vuelo. Así que llegamos y estaban esperándonos a los dos con el camioncito de RT, pero sí, una locura absoluta. Llegás y ¿para qué te contratan? Digamos, vos sabías que ibas a trabajar en tu idioma, en español, las entrevistas fueron en español, y la idea era el lanzamiento de un canal que tampoco había seguridad, va a continuar, le va a ir bien, digamos, era una apuesta fuerte. Garantías, cero, era una apuesta absoluta. Lo que sí sabíamos que había es que, bueno, que estaba el canal en inglés. Yo sabía que estaba el canal en inglés, lo veía al aire por internet. Entonces eso era real, digamos, la estructura existía. Y llegamos allá, me acuerdo, nos mandaron a un hotel, o sea, mi puesto yo ya sabía que iba con un contrato firmado desde acá. En ese momento se necesitaba visado de trabajo, entonces yo me fui con un contrato firmado desde acá como presentador y corresponsal. Yo sabía que iba a presentar eventualmente algunas veces noticieros desde el estudio en Moscú y que iba a viajar. Bien. Para la idea, me iba más como corresponsal. Y llegué, fui a un hotel y ahí vino una mujer a hacernos salir a ver en 5 días muy intenso departamentos. Y tipo, el que te gustara ya era alquilar. Te mostraban 5 o 6 opciones y alquilar. Me fui, tuve una experiencia horrible con el primer departamento que alquilé, horrible. ¿Por qué? Porque el hombre que alquilaba el departamento era muy desconfiado. A veces los rusos son desconfiados al principio, ¿viste? Después entran como cualquier persona que no conoce, que yo qué sé, sí. Total, pero este hombre tenía una desconfianza particular con el hecho de que fuera extranjero, que no hablara ruso. Y me acuerdo que la mujer me dijo, mira, no te recomiendo, si te gusta. Y a mí me encantaba el departamento, era súper soviético, amplio, enorme, los espacios, ¿viste? En el centro de Moscú, muy cerquita del canal. Entonces dije, bueno, yo pruebo acá. Y al mes estaba saliendo de la ducha con una toalla y estaba el tipo sentado en el departamento que había ido, no me había avisado, nada, y dije, bueno. No, señor. Me tengo que ir de acá. Y así nomás, hice la valija, me fui, y otra chica española estaba buscando un roommate.
así que me fui a vivir con ella los 2 años siguientes y fue... ¿Qué año estamos hablando? 2009. Bueno, y en ese momento sí, el contacto por, digo, WhatsApp no estaba. ¿Cómo era el contacto con la familia, con la gente que estaba acá, que quería saber de vos? ¿Dónde está Nacho? ¿A dónde se fue? ¿Estará bien? ¿Sabes qué? Yo siempre digo que me pasó algo como esos años como muy de película. Fue realmente como muy una película. Yo como que lo veo, ¿viste? Muy objetivado y es como una vida aparte que viví. Yo realmente no me acuerdo, yo me fui acá sin redes sociales. Claro. Yo no tenía Facebook, no tenía nada. Me abrí Facebook justamente para comunicarme eh, con la gente, para no perder los contactos de laburo. Yo tenía mucho cagazo también de irme y que no funcionara, volver, y bueno, ¿y qué hacía? ¿No? Tenía que empezar de cero, entonces era como no perder esa red que me había costado tanto armar en los medios acá. ¿Restricciones de tipo de comunicación, de redes, hay en Rusia? Es decir, vos podés usar todas las redes. No, Ah, absolutamente todas, no había ningún problema, pero el tema es que no estaba como ahora, ¿no? no, tal cual. WhatsApp ni hablar. eh, yo sí llamaba por teléfono, eso era, llamaba por teléfono, mandaba mails y Facebook. Lo que pasa es que en mi familia nadie tenía Facebook, o sea que solo lo usaba para mis amigos en Buenos Aires, acá nadie. Eh, Primera noticia que sí, te fui acordás que como hayas. acompañando las redes así. Porque está bien, entiendo lo que decís de no tener mucha noción del día a día, pero, o sea que tenés, recuerdo sí, de la presentación ante cámara, ¿eso duró mucho? ¿Vos como presentador de noticias en el piso o enseguida ya te mandaban a hacer la calle, a viajar? No, creo que hasta en eso fui afortunado. Yo arranqué a trabajar, había 4 presentadores, 4 turnos y 4 presentadores solamente que ya estaban contratados. Entonces yo era como un presentador pivot, ¿viste? Yo cubría semanas y demás, pero yo arranqué directamente como corresponsal. Entonces, ni bien llegué, uno de los primeros viajes, que me recordó Facebook hace muy poco, fue muy loco, que me impactó mucho me mandaron a San Petersburgo, porque era el 9 de mayo, el día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que ellos le llaman la Gran Guerra Patria, y es un festejo muy grande, ¿no? Del pueblo ruso contra el nazismo. Y me mandaron a San Petersburgo a cubrir notas, y me acuerdo que una era sobre los soldados que seguían apareciendo en Nevsky Patachok, que era un lugar muy, muy chiquito por donde los nazis trataban de pasar, y los soviéticos resistían, y bueno, ahí había como un cuadrado de 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros, no sé qué cantidad de miles de soldados que todavía seguían apareciendo y tratando de identificar. Y recuerdo como muy claro eso, ¿viste? Ese fue el primer viaje, después vinieron otros de otras coberturas, pero ese fue el primer viaje de estar en contacto con algo totalmente nuevo para mí, ¿no? Pues más allá de que uno estudió la Segunda Guerra Mundial, acá, además, es un tema absolutamente lejano. Y estar hablando con veteranos, con gente que la vivió, con gente que pasó esos casi 2 años de sitio de la ciudad, y es muy, muy fuerte. ¿Cómo fue? Ahí enteré que ella estaba en otra sintonía, ¿viste? Que no estaba yendo como a hacer la nota típica acá de un policial o lo que venía haciendo. ¿Y el viaje era con el camarógrafo? ¿Había productor o el productor eras vos, digamos? Había productora. Viajaba con nosotros una productora que a la vez era traductora, digamos, Claro. con los camarógrafos. ¿Y cómo te manejas hoy en día? ¿Porque tuviste que aprender un poco del idioma o fuiste aprendiendo algunas cosas o seguís trabajando con Yo me traductores? fui con el cirílico aprendido para poder leer, sobre todo en ruso. Ah, Eh, en el canal todos hablan español, digamos, en el canal en español. claro. Y en Rusia muchos hablan inglés, o sea, otros hablan inglés del otro canal. Yo tenía muchos amigos de distintos países, expats que por distintos motivos estaban viviendo en Rusia, entonces también el ¿Saber inglés, digamos, inglés fue... era una condición para que te contraten? No lo recuerdo, Pero te supongo, no lo sirvió. recuerdo, la verdad, pero fue fundamental.
Fue Sí. fundamental porque si no, no hubiera podido comunicarme más que con la gente del canal, digamos, con la gente del trabajo. El inglés lo que me permitió fue abrirme a conocer otra gente en Rusia, Y que después no necesariamente tenía que ver con la gente en español. te veo como corresponsal en Washington. ¿Qué hay desde esa primera cobertura en San Petersburgo como a corresponsal en Washington? En el medio deben haber pasado mil cosas. ¿Algo a destacar o pasamos al capítulo Washington? No, ahí viene, lo que hay que destacar es eso que te decía de los muchos trabajos en la misma empresa, porque ahí fue cuando yo empecé a hacer suplencias de los presentadores. Decíamos antes que no había ninguna garantía, pero el proyecto de RT fue creciendo bestialmente, funcionó mucho el canal, se fue profesionalizando mucho también. Yo creo que fue un momento, un timing perfecto, donde hacía falta también escuchar otras voces, otras historias, otro lado de las mismas historias también. Se empezó a poner todo en tela más de juicio, los medios hegemónicos y demás, y la gente empezó a ser más selectiva con lo que miraba, Internet abrió mucho esa puerta, el canal empezó a crecer mucho, entonces se abrieron más equipos, se pusieron más equipos, se contrató más gente, y ahí entonces yo ya estaba preparado para ingresar como presentador, que es lo que empecé a hacer. Al poquito tiempo estaremos justo un año como corresponsal y ya después más fijo como presentador y haciendo algunos viajes para entrevistas o para cuestiones más puntuales. Yo estuve 3 años en Moscú, planteo que ya necesitaba venirme a la Argentina por razones personales, se me estaba haciendo más difícil quedarme, entonces planteé la opción de venirme a la Argentina y ahí me propusieron abrir la corresponsalía en Argentina. Que no existía. Que no existía, no. En ese momento no existía. Con personas que conocía, era un proyecto copado, era seguir en el canal, seguir trabajando con la misma gente a distancia y haciendo un trabajo de corresponsalía que también es fascinante. El trabajo de corresponsalía de un buró en un país determinado, ¿no? Porque también lo que cubrís tiene que ver con lo internacional, ¿no? La mirada de Todas afuera, las desde noticias que afuera. nosotros cubrimos, claro, siempre tiene que ver con el impacto que eso puede tener a nivel regional o internacional. Entonces también era para mí un desafío, era viajar por la Argentina, que era algo que yo no había hecho. Había viajado mucho y conocía re poco de la Argentina y de la región también. Entonces fue esa posibilidad de viajar mucho por acá. ¿Y cómo es la Y de ahí, selección? Claro, de las noticias, digo. Tiene la una selección de las noticias es corresponsalía. como la de cualquier canal con esta estructura. Ellos tienen, o sea, el newsroom está en Moscú, ellos tienen una estructura muy grande, los equipos, los productores y los coordinadores van delineando, bueno, qué pasa hoy en el mundo, y de las distintas corresponsalías que habemos, que son España, Venezuela, Miami, Washington, Cuba, México, van diciendo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué se puede contar hoy de la Argentina? Y vamos específicamente a eso. Y después hay material, por supuesto, de parrilla que vamos grabando y historias que pueden ser interesantes y atemporales. Pero bueno, básicamente estuve 2 años acá abriendo la corresponsalía y me ofrecieron ir a abrir la corresponsalía en Washington, que no estaba. Casablanca, que eso ya era también como Wow. otro desafío nuevo. Así que me fui muy, muy contento de hacer eso. Tuve un año Pero y medio, un poco pará, más. ¿es un canal ruso en Estados Unidos? ¿Cómo es Esa esa? creo que es la mejor experiencia de todas. Si yo me tengo que quedar con una, es la de ser corresponsal argentino, viviendo en la capital de Estados Unidos, trabajando para un medio ruso, es fascinante, fascinante. Pero contame, por ejemplo, las marchas, las movilizaciones, la mirada del argentino, pero representando un canal ruso. ¿Tuviste trabas? ¿Te facilitaron cosas? ¿Te sentiste en algún momento que no podías hacer tu trabajo? Al contrario, fue todo fluía. ¿Cómo lo viviste? No, no poder hacer mi trabajo, no. Sí experimenté la rusofobia, ¿no? Que existe en muchos casos. O sea, hablar de RT como, bueno, es un medio de propaganda rusa.
y solamente, y este tipo de prejuicios tan absurdos que la gente no suele tenerlos cuando mira CNN o cuando mira Fox, lo cual es ridículo, insisto. A mí me tocó la época de Obama al principio, en la primera cobertura, la primera vez que fui a trabajar a Estados Unidos. Después, el segundo periodo más largo me tocó Trump, muy distinto. Pero no hubo trabas en el ejercicio del trabajo. La verdad es que no hubo trabas. RT América también tiene sus propios estudios, es una empresa que está muy, muy bien establecida, a 2 cuadras de la Casa Blanca, con lo cual era fácil el laburo para lo que yo hacía, sobre todo, que era estar muy atento y seguir las reuniones de Consejo de Seguridad. En ese momento había tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la causa por Siria. Hoy la sigue habiendo, pero en ese momento puntualmente había novedades todos los días sobre eso. Entonces era seguir mucho el Consejo de Seguridad, que está en Nueva York, y las repercusiones que eso pudiera tener en Washington. Pero, por no ejemplo, hacía tanto cobertura de Casa Blanca o de claro, lo que te iba a Capitolio. preguntar, los maltratos o los destratos o las 0 conferencias de prensa de Trump, No, eso no lo has vivido en carne propia, digamos. no. No. Y, No, sí que de repente se negaran a darnos alguna nota en particular, alguien, y después el tener que explicar cuando conoces a gente en Washington, tener que explicar todo el tiempo, bueno, ¿y por qué trabajas para un canal ruso? Y bueno, ¿y vos por qué trabajas para el Capitolio? Siendo colombiano, de repente, ¿viste? contame, por favor, de la Esa entrevista. asunción. Perdón, te interrumpí, de la entrevista con Lula. Esa experiencia, porque eso sí, digamos, hay cosas que también yo veo plasmadas en tus redes que van más desde lo personal, ¿no? Como que me da la sensación que esa fue una experiencia que te atravesó mucho más allá de lo profesional, digamos que cuando lo plasmas de cierta manera, con algún texto muy sentido en tus redes, digo, ah, bueno, esto me parece que a Nacho lo movilizó. Todo lo que veas en mis redes tiene que ver con lo personal. Yo tengo mis redes Claro, cerradas en general. claro. Tengo Twitter, pero no lo utilizo mucho. Y el resto tengo Facebook, Instagram, pero no es un búnker, pero sí lo Sí, tengo muy filtrado, ¿viste? entiendo. Tengo mucho miedo a veces a dejarme ir y vivir mucho. Me da mucho vértigo la cuestión de las redes abiertas. Hecha esa digresión, fue maravilloso. Fue una entrevista que nosotros buscábamos mucho, la de Lula, y sobre todo creo que fue personal por toda esta historia que estamos contando. Digamos, Lula se convirtió en presidente en el 2003, nosotros nos recibíamos en 2003. Yo me acuerdo lo que fue hablar de la asunción de la primera presidencia de Lula en el informativo de Radio Mitre, cómo lo vivíamos en el background de lo que significaba que el Partido de los Trabajadores hubiera llegado de la mano de Lula a una presidencia, ¿no?, para la región. Y después lo que fue todo eso. Yo había estado en el 2013, cuando empezaron las primeras protestas contra Dilma Rousseff, cubriendo en San Pablo. Fue un ambiente muy heavy, que fue la puerta de entrada a todo lo que después pasó en Brasil, y a una época muy violenta, sobre todo, y muy violenta para con la política, ¿no? Y para con ese proceso que había sido tan revolucionario y que tenía tantos adeptos. De repente había tanto enojo de la sociedad brasileña con el PT, con Dilma, con Lula. Entonces a mí un poco me obsesionaba la figura de Lula, para poder entrevistarlo y para poder tratar de entender qué pasó en el medio para que ese tipo estuviera en la cárcel. Dilma depuesta, y esa situación judicial totalmente armada, absurda, era realmente una obsesión. Lo veníamos buscando hace mucho, no hablaba tanto. Evidentemente ya ahí, para cuando nos dio la entrevista, él empezó a entender que había posibilidades, que había chances de que estuviera cerca de la libertad y que entonces su carrera política iba a seguir, como definitivamente ahora se supone que va a pasar. Y yo entonces me sentí
en lo personal, mucho más preparado para hacer esa entrevista que otras, por ejemplo, la entrevista a Cristina en su momento. Me sentí mucho más preparado. Me senté con Lula y estaba mucho más firme, más plantado como para poder hablar y sacarle lo que tenía ganas de sacar de esa charla. A eso iba también cuando la nombras a Cristina. No es lo mismo contar las historias de otro país desde afuera, tratando de entender y sin un montón de cuestiones históricas, emocionales de cada persona, subjetivas, que hablar con Cristina. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se dio? ¿Repercusiones de tus colegas argentinos? ¿Vos quedaste conforme? Definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo porque también había, perdón, esto nada más de Lula, también la situación era distinta. Lula era entrevistarlo en la cárcel, ¿viste? Y Sí. entonces eso ya en sí no era solamente una entrevista, todo era un hecho de actualidad, todo lo que estaba pasando. La entrevista con Cristina fue maravillosa también. Cristina es un personaje increíble para entrevistar. Yo la entrevisté 2 veces, pero la primera vez que la entrevisté fue en Moscú, cuando ya lo fue a visitar a Putin, en ese Marcos donde la primera visita bilateral que ella hace y donde nos dan la entrevista. Yo viajaba de Washington para entrevistarla. Y sí te puedo decir que ahí me dejé impactar mucho más por lo que podía ser la expectativa, ¿no? De lo que saliera de esa entrevista. Porque yo no dejaba de ser un periodista argentino, por más que estuviera trabajando en RT, entrevistándola. Entonces me parece que me fue difícil sacarme de la cabeza todo lo que esa entrevista podía llegar a generar. Tuve que hacer un trabajo en el momento de hacerla como para no pensar en eso. Y bueno, nada. Ahora, el Eso. canal elige a un periodista argentino para entrevistar a una presidenta en ese momento argentina, ¿no? Ahí también hay una decisión, porque repito que me interesa la visión que tienen de afuera, de los conflictos, de las situaciones, de lo que sucede adentro de un país, que lo que vos mismo podés contar. Evidentemente el canal te quería a vos, por eso de hecho viajaste para hacer la entrevista, por ejemplo, la primera, ¿no? Sí, tiene que ver también, o sea, yo ya había entrevistado a Mujica, había entrevistado a presidentes de la región, digamos. Había entrevistado a Mujica, había entrevistado a Correa, a Maduro antes de que fuera presidente, en realidad cuando era canciller. Entonces, un poco estaba ese perfil de entrevistar a líderes regionales, y con Cristina pasaba que nosotros vivimos y buscamos mucho la entrevista con Cristina en su momento en el canal. Después ahora hay muchos argentinos trabajando, pero en el momento éramos 2 solamente argentinos que trabajábamos, y Cristina era la figurita, o sea, desde que llegamos al canal era buscarla, y nunca salía. Entonces cuando llegó fue un poco por decantación que la persona para hacerla era yo, digamos. Qué difícil Esa debe fue la decisión. ser. ¿Cómo te enfrentás a un presidente que tiene el discurso tan armado, que es tan hábil en su comunicación? ¿Cómo haces para mantenerte en las preguntas, repreguntar? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Los nervios, me imagino? Yo creo que lo más difícil es el tiempo, la falta de tiempo, ¿no? Es un tiempo muy corto el de esa entrevista. Uno tiene, bueno, media hora, o tiene 1 hora como máximo puede durar el programa, pero en realidad nunca son más de 40 minutos. Y de esos 40 minutos, los primeros 20, 25 son de tratar de entrar. Y cuando ya estás entrando y sentís que vas con el tono y por la comodidad, se corta. Así que a veces se da más rápido, a veces menos. Siento que con Lula se dio de entrada. Siento que con Cristina se tardó un poquito más en llegar a ese punto, pero después creo que llegué. Son personajes que también, no tanto en el caso de Lula, más en el caso de Cristina, tienen una relación muy particular con la prensa, muy a la defensiva. Más allá de cuál sea el medio que la entrevista, hay una cuestión de desconfianza de entrada, ¿no? Lo cual
a ver, Así que también bueno, es tu trabajo hacer esas preguntas y medio tomar la distancia. total. Está medio desdibujado también hoy el rol del periodista. ¿Vos te definís como un periodista, comunicador? ¿Cómo te definís? A mí me cuesta definirme como nada. A mí me hace ruido cuando me dicen feliz día del locutor, me hace ruido cuando me dicen feliz día del periodista. No hay un día del comunicador y esa es el lugar en el que yo me siento más cómodo, más identificado. Si yo me tuviera que definir, me defino como un comunicador. Yo no sé si te acordás cuando estudiábamos juntos, que teníamos esa materia con Karina Tarnowski, que era Expresión corporal. la expresión corporal, y nos decían, bueno, vayan a los juegos de la infancia. Claro, pero nos hicieron una vez un ejercicio de ir a los juegos de la infancia y ver a qué jugábamos, si había algo que estuviera relacionado. Y ahí fue la primera vez que yo entendí que sí, que evidentemente cuando era chico yo jugaba a la radio y grababa cassettes y programas y comunicaba. Y en los actos del colegio y toda esta cosa que es muy cliché, pero que de verdad eh, es esa la esencia, ¿no? La de comunicar, la de contar algo, la de tratar de entender algo, ver, che, ¿qué pasó acá? Lo entendí, bueno, voy a tratar de comunicar esto, de pasar esto que me pasó a otra gente, a ver cómo le pega, qué conclusiones saca, ¿no? De la época de Washington era digamos, era el tiempo acotado para armar la corresponsalía y después volver, o vos decidiste volver a Buenos Aires? Yo decidí volver a Buenos Aires. Cuando me lo propusieron, en realidad era abierto, era una corresponsalía que una vez que se abría ya quedaba abierta. Eh, yo tenía ya mi vida un poco más armada acá, estaba muy cómodo con el rol de corresponsal en Buenos Aires también, y no quería extender esa experiencia mucho tiempo más. A mí, tengo que decir, también me costó mucho vivir en Estados Unidos. Yo, así como te digo que me adapté muy fácil en Rusia, o no sé si muy fácil, pero que me terminé adaptando, Estados Unidos me costó más, sobre todo Washington. Es una ciudad muy cuadrada, en algún sentido, es la capital política del país, hay mucho networking, mucha gente que trabaja para todo el mundo, ahí trabaja para organismos internacionales, para organismos multilaterales, para alguna de las dependencias del Estado, entonces es difícil, es un poco como vivir en Brasilia, supongo, Claro. bajándolo al nivel latinoamericano, ¿no? ¿Te vacunaste? ¿Dónde te vacunaste? ¿Con qué? Imagino que con la Sputnik. Nos vacunaron con la Sputnik, nos vacunó el Estado ruso con la Sputnik, con una partida de vacunas que no eran parte, por supuesto no son parte de las que compró la Argentina, sino con vacunas que mandó Rusia a la embajada para vacunar a gente que esté trabajando en empresas rusas. Así que ¿Y nos vacunaron. se modificó de algún modo tu trabajo durante la pandemia? Sí, ¿el de quién no? Sí. ¿Qué trabajo no se modificó con la pandemia? Sí, sí. Absolutamente. Bueno, a mí la pandemia me agarró en Estados Unidos y era como un poco el apocalipsis porque yo también había ido a hacer una suplencia por un tiempo y me tuve que quedar y no se sabía qué pasaba. Era raro, yo no podía volver a la Argentina, no había vuelos en ese momento. Y empezamos en principio a esto del trabajo remoto, después empezamos a ir divididos en grupos al estudio, como para no cruzarnos y disminuir las posibilidades de contagio. Y ya después me vine acá a la Argentina y estaba la cuarentena acá. Así que fue duro. Pero vos pensás que en Washington, cuando yo llegué, yo me fui en febrero, la última vez del 2020, a cubrir. Llegué y el tema era la campaña presidencial en Estados Unidos, el supermartes y toda esta cosa, si era Biden, si era Bernie Sanders, la campaña demócrata, quién iba a enfrentar a Trump, si el Partido Demócrata iba a poder ganar las elecciones, era eso. De eso, de un día para el otro, fue la pandemia, o sea, se dejó de hablar de la campaña porque el tema fue la pandemia, y al poquito tiempo empezó Black Lives Matter y esa nueva explosión cuando lo asesinaba George Floyd, y entonces fueron meses muy tensos, en muy poquito tiempo pasó mucho, y la agenda informativa cambió totalmente, porque de trabajar poco y de trabajar más por Skype, por ejemplo, de salir más remotamente
para cuidarnos. Después cuando estallaron las calles en Washington con el Black Lives Matter y empezó a haber represión y todo, no quedó otra que salir a la calle, en definitiva. Así que fue intenso. Sí, después, bueno, acá tratamos de trabajar ahora con la vacunación. Cuando avanza el plan estamos ya grabando más presencial, pero hasta este momento estuvimos como, bueno, manteniendo distancias, preservando el cuidado. Los medios acá salieron muy rápido también a la calle. Nosotros tuvimos la opción de no hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo No que más te pudimos. gusta del trabajo? A ver, me decías, para coordinar la entrevista de hoy, y me decías, hay semanas en las que estoy más activo, semanas en las que estoy más inactivo, se trabaja así por semanas, podés controlar, manejar más o menos tus horarios, tenés que estar de guardia, salir de raje en algún momento. ¿Qué es cómo es el Sí, día a día? un poco el trabajo de corresponsalía es salir de raje en cualquier momento. Un poco es así. Hay por suerte un rango de horarios, pero la realidad es que nunca sabes qué puede pasar. Así que estoy un poco acostumbrado a eso de la planificación, a decir, bueno, ya sé más o menos. Ahora somos 2 corresponsales. Está Ricky Romero, que es mi compañero, también es corresponsal, entonces nos dividimos más ese estar de guardia, digamos, cuando algo explota y se puede estar más tranquilo el resto del tiempo. Y después lo que tenemos es organización de notas. Nosotros habíamos parado con hacer una especie de documentales que hacemos, un programa que se llama Reporta, en el que viajamos mucho y contamos historias más en profundidad. El último que yo grabé sobre ser trans en la Argentina, y grabamos mucho de eso en Rosario antes de las últimas restricciones. Así que me organizo de esa manera, tratando de primero sacar como los viajes, de cerrarme esa agenda, decir, bueno, esta nota va tal día, esta semana, en estos horarios, y después estar más pendiente de la actualidad. ¿Qué es lo que más me gusta del trabajo? En este momento seguramente esa cuestión, las entrevistas por un lado, y por otro lado estas historias de reporta. Sí, eso es lo que te quería Porque a preguntar. veces, bueno, me gusta todo. La actualidad es muy difícil. Para cerrar, te quería preguntar, para no Perdón, te saltar. corté. No, también hay como cierto delay. Quería preguntarte sobre Reporta, porque veo que también es algo que ha tenido mucha movida en redes, que es como un proyecto más integral, Reporta, porque tiene mucho impacto en redes sociales, y te vi ahí como con experiencias, entrevistas muy profundas, no sé cómo es la elección de los temas, de los entrevistados, pero ahí es como que hay una conexión que se ve mucho, que atraviesa la pantalla, eso te quiero decir. Qué bueno, eso. Sí, creo que lo vamos logrando, sobre todo en los últimos reportas. Yo ahora hice este de Ser Trans Argentina, antes de ese, el último que había hecho creo que fue en Brumadinho, con la tragedia de la mina esa de Vale, que dejó enterradas a cientos de personas en Brasil. Historias muy fuertes de escuchar, historias poco conocidas, ¿viste? También. Sí, el reporte es un programa aparte al que se le pone mucho de producción. Nosotros tenemos producción acá en la corresponsalía, y hay productores también que nos ayudan desde Moscú, y en el reporte como que se unen todos los esfuerzos, ¿no? Para contar esas historias. Tenemos más tiempo para contarlas que en la inmediatez de un informativo. Y eso siempre da mejores resultados. Porque también a vos te atraviesa distinto la historia. Si vos vas a entrevistar a una persona cuando sabes que solo de esa entrevista van a salir 2 minutos como máximo, Claro. es distinto a ir a que te cuente todo y darle el espacio para que esa historia te atraviese. Por eso creo que el reporta está pegando mucho. Hay muy buenos laburos de mis compañeros ahora. Nico Trinchero, que es compañero nuestro, acaba de hacer uno en Panamá, que también es increíble, muy bien hecho el laburo de producción. Así que está genial tener esa puertita abierta. ¿Te ves trabajando mucho más tiempo en RT? ¿Querés hacer algo más? ¿Te ves en Buenos Aires? ¿Cuál es tu Bueno, expectativa?
no me veo trabajando en otro lugar realmente ahora, pero porque yo estoy muy cómodo, siempre digo lo mismo. Yo sí, creo que el secreto por el que hace tantos años que estoy trabajando en el RT es que siempre trabajé muy cómodo, que hice distintos trabajos y en todos me sentí muy, muy cómodo. Es como una familia ya, después de tantos años. Yo trabajo con gente hoy que empezó de productores que recién entraban y hoy por ahí son jefes de algún área y demás, y tenemos el mismo recorrido, ¿viste? Entonces eso es muy difícil de soltar, por un lado. Sobre Buenos Aires, creo que aprendí todas las veces que dije, bueno, ya está, me quedo acá. Apareció Salió algo. algo, una propuesta, y fue, bueno, dale, y me terminé yendo. Así que no lo sé, no lo podría decir. Y si me falta algo o algo que me gustaría hacer, sin lugar a dudas, es la radio. Tengo como una gran cuenta pendiente ahí para volver a hacer radio. A mí la tele me fascina, pero la experiencia de radio, bueno, vos lo sabés mucho más que yo, Es diferente. es diferente, sí, es diferente. Pero vos tenés que hacer un podcast desde donde estés. Bueno, me gustaría ahí arrancar. Estamos con un poco de proyectos de eso, pero Ah, vamos a ver. Sí, en realidad el podcast es la nueva radio, ¿no? Yo te estoy hablando igual de radio, de la madrugada de Radio Mitre con Juan Carlos Pascual, con señoras que llamaban a las 4 de la mañana para pedir un tema musical. sí, hay gente que le decís, locutores, comunicadores de muchos años, que le llegas a decir el podcast es la radio, que te dicen que no, otros que te dicen que es el sucesor natural de la radio, el podcast. Aunque en Francia, por ejemplo, ahora se acaba de lanzar la nueva radio digital, es una radio digital pero transmitida por aire. Entonces, Ah, medio que eso sería entonces la sucesión natural de la FM y el podcast, donde conviven por ahora podcast y radio en Argentina o Latinoamérica. Hay algunas como esbozos de comerciales sobre cómo monetizarlos, pero todavía cuesta mucho eso. Eh, Creo que bueno, quien yo pienso, en Estados Unidos la radio es muy fuerte todavía también, las FMs. Pero bueno, creo que se va ahí, ¿no? Es sí. imposible de negarlo. Yo creo que también nosotros somos como un poco la cola de esto, de los profesionales que hemos sido formados en ese modelo de radio AM, FM. Pensá todo lo que cambió desde nuestra formación como locutores hasta hoy. Vos lo ves, digamos, con los pibes que estudian locución ahora. Es Pero abismal el cambio. tenemos lo que a mí me gusta de nuestra generación, de los que tenemos 40, es que entendemos cómo todavía nuestros papás y la gente más grande siguen escuchando Radio AM por las mañanas en La Espica, entendemos esa Mm, lógica y también entendemos sí, la lógica de los pendex, que no al ritmo de TikTok, pero entendemos que no se banquen que haya una persona hablando de la nada durante 30 minutos para hacer una nota de 10, que un poco la sí. lógica de la radio es cómo puedo animar, ¿no? Hasta que llega la noticia en un programa magazine de la mañana. Creo que el podcast va más al hueso, no hay tanta introducción, sostener el aire, sino que esto es lo que te quiero contar. Y Sí. después el suplemento de lo visual. Digamos, yo tengo por debajo la posibilidad de dejarte el título, yo no te presenté porque después abajo la gente va a ver dónde puede encontrar estas notas. Hay links a las notas tuyas a Cristina, notas tuyas a Lula. Es decir, no hace falta que ahora vayamos agregando porque la gente si quiere hace un clic y se va a ver esa nota inmediatamente Y no después de tenemos que esto. mencionarlo, ¿no? O sea, de todo lo que hablamos ahora, uno lo busca en Google. O sea, pasa eso. Lo que estás escuchando simultáneamente lo puedes buscar en la computadora. Lo escuchás en el teléfono y simultáneamente en la computadora lo buscas en Google. Eh, Evidentemente es un cambio. ¿A dónde va? No tenemos ni idea. Yo creo que si hay algo que sí agradezco de esa época, digamos, yo entré en una radio Mitre de Magdalena Ruiz Iñazú, de Castelo, de Aníbal Ibarra, de Néstor Ibarra, perdón, no de Aníbal, que no tiene nada que ver. Y me parece que esa formación está
está buena también. Creo que tiene que ver con un compromiso del trabajo. Era una generación que tenía un compromiso con el trabajo, más allá después de los grises, de los matices y demás, pero de tomárselo en serio, ¿no? Que por ahí hoy las redes eso lo hacen un poco más volátil. A Y mí se lo que... nota mucho, cuando alguien de la nueva generación se lo toma en serio, se nota mucho. Se nota mucho el buen laburo, la diferencia. Esto, ante tanta cantidad de información, las figuras como la tuya vienen a decir, bueno, vamos a ayudarte a recortar la cantidad de información enorme, porque es cierto que es una frente a una pantalla con un montón de información, ¿y cómo hago para seleccionar? Entonces ahí es donde los periodistas, los comunicadores, locutores vienen a decir, fíjate por acá, quizás es como una suerte de curaduría de la noticia, porque si no es inabarcable. Sí, y hoy es fundamental. Hoy es fundamental. Creo que es eso que decías, lo decía, no me acuerdo con qué palabras, pero lo decía Timerman, Jacobo Timerman. Eso, una noticia, decía algo como, bueno, una noticia por día está bien, 2 noticias por día están bien, ya 4 son por ahí mucho, y 30 son un montón, y cientos como existe ahora, ya directamente es imposible. Entonces lo que hay que hacer es hacer ese trabajo de filtro, sobre todo para poder informar, porque si no, no se puede informar. Si estás derivándote todo el tiempo por la tangente, es muy difícil, ¿viste? Generar la atención de la gente para decir, che, mira, lo que está pasando y lo que es importante de lo que pasa es esto, porque esto es lo que define el resto del juego. Yo te agradezco, pero no sabes lo que agradezco, el tiempo, la buena onda, la predisposición. Estás visitando ahora a tu familia, te hiciste el paréntesis para hablar. Mil gracias, en serio, súper rico. Me quedaría hablando más, pero como te había prometido que iba a ser corto, a los que están escuchando, mirando, la recomendación es busquen el laburo de Nacho, si es que no lo tienen ahí de fondo ya sonando en el canal, porque No puteen en las redes. No manden ¿Cómo? mensajes. No puteen en las redes, digo que no estoy acostumbrado a eso, no me cago. No, Mándame, muy, muy moderado. no, yo te agradezco yo a vos, te lo dije el otro día, para mí es un placer personal, es esto también, el placer personal, digo, nosotros tuvimos caminos como re diferentes en la carrera y todo este tiempo, pero siempre es un placer encontrarte y charlar de esto, y sé que cuando nos sentemos a tomar un café post pandemia también va a ser una linda charla, así que gracias. Gracias, mil gracias. Que disfruten. Adiós.